Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no llamó a los hombres para que se convirtieran en dueños de las iglesias, sino para que fuesen siervos de su rebaño. Desde el principio, cuando escogió a los 12, su propósito fue formarles en la doctrina, en la fe y en la obediencia, para luego enviarlos a predicar a todas las naciones. El Evangelio nunca fue diseñado para encerrarse dentro de 4 paredes, ni para girar alrededor de la figura de un solo hombre, sino para extenderse y multiplicarse en todo lugar donde haya un alma necesitada de salvación. Sin embargo, la realidad que encontramos en muchos lugares es muy distinta al modelo que Cristo estableció. Existen congregaciones donde, a pesar de los años, nunca se levanta un nuevo ministerio, nunca sale un misionero, nunca se envía un evangelista, y la obra de Dios permanece estática, reducida a la rutina de los cultos. El problema central radica en un liderazgo deformado, donde los pastores se convierten en caciques eclesiásticos. Esta expresión refleja bien lo que sucede. Hombres que gobiernan la iglesia como si fuese su herencia personal, como si las almas les pertenecieran. En lugar de ser guías espirituales, se transforman en autoridades absolutas y el pueblo queda sometido a su dominio. Estos líderes, en vez de levantar a otros, los detienen. En vez de formar discípulos, los mantienen en la inmadurez. En vez de enviar a predicar, los acostumbran a permanecer como oyentes pasivos. Y así pasan 20 o 30 años sin que de esas congregaciones surjan obreros aprobados, sin que se produzca el fruto de un verdadero crecimiento. Esto contradice la esencia misma del Evangelio. El libro de los Hechos nos muestra una iglesia dinámica, en constante expansión, donde los apóstoles y los discípulos levantaban a nuevos siervos, imponían manos sobre ellos y los enviaban a las diferentes regiones. Pablo y Bernabé fueron comisionados de esta manera, y gracias a esa visión de enviar y multiplicar, la palabra llegó a Asia Menor, a Grecia y hasta Roma. La misión nunca fue retener, sino soltar. Nunca fue concentrar, sino esparcir. Nunca fue crear caciques, sino formar siervos. El peligro de un liderazgo egocéntrico es que crea un círculo de conformismo en el pueblo. Muchos se contentan con gozarse en el culto, confundiendo la verdadera obra del Espíritu con un simple desahogo emocional. Pero el gozo del Señor no es un fin en sí mismo, sino una fuerza que impulsa a testificar, a servir y a predicar. Cuando el gozo se convierte en rutina sin propósito, la iglesia cae en el estancamiento. Y mientras algunos se conforman con esa rutina, hay otros hermanos, varones con llamado, mujeres con carga en su corazón, que sienten el deseo de crecer, pero se encuentran con un muro. El pastor que no los deja avanzar porque solo piensa en su propio ministerio. Por eso, esta reflexión no es una crítica vacía, sino una advertencia seria y un llamado a volver al modelo apostólico. La iglesia no fue llamada a ser un feudo personal de un hombre, sino el cuerpo vivo de Cristo, donde cada miembro debe desarrollarse en su función y donde cada don debe ser usado para la gloria de Dios y la extensión del reino.
¿Cuál es ese modelo apostólico de crecimiento espiritual? Cuando miramos la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, encontramos un modelo vivo de lo que significa el verdadero crecimiento espiritual. No era una comunidad centrada en un solo hombre, sino en la obra del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Pedro predicó con poder, pero no se convirtió en el dueño de la iglesia, ni en un cacique que controlaba a todos. Al contrario, lo que vemos es que desde el inicio hubo una multiplicación de ministerios. Hechos capítulo 2, verso 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí encontramos la clave: la doctrina que alimentaba, la comunión que unía, la oración que fortalecía y la obediencia que guiaba. La iglesia primitiva no se conformó con reuniones llenas de emociones pasajeras. Cada creyente era instruido en la palabra. Cada uno entendía que tenía una responsabilidad en el reino. Cuando surgieron las necesidades en la comunidad, los apóstoles no cargaron con todo el peso, sino que buscaron diáconos, varones llenos del espíritu y de sabiduría, para servir a las mesas y administrar con justicia. Esto nos muestra que la visión apostólica siempre fue delegar, levantar y dar espacio para que los dones se manifestaran. Así, Esteban predicó con poder y fue el primer mártir. Y Felipe se convirtió en evangelista, predicando en Samaria y en el camino de Gaza. Si comparamos esto con la realidad de muchas congregaciones de hoy, la diferencia es dolorosa. En lugar de formar discípulos que salgan a predicar, se ha creado una cultura de permanencia pasiva, donde los creyentes solo reciben y nunca producen. El modelo bíblico es enviar, pero el modelo humano de muchos pastores es retener. ¿Cuál es entonces la consecuencia de ese caciquismo pastoral? El estancamiento. Cuando un pastor convierte la iglesia en su plataforma personal, la congregación se estanca. El pueblo puede estar lleno de entusiasmo en los cultos, pueden cantar, danzar y hasta sentir gozo, pero no se desarrolla una obra sólida ni un avance hacia afuera. El problema no es la emoción, sino la ausencia de dirección. Si los años pasan y no surgen ministerios, si no se levantan nuevos obreros, es señal de que el pastor está deteniendo el fluir del Espíritu. Este tipo de liderazgo crea una mentalidad de dependencia enfermiza. Los creyentes dependen del pastor para todo, para orar, para aconsejar, para ministrar. Nunca se les impulsa a leer la Biblia por sí mismos, a estudiar la palabra con profundidad, a desarrollar un ministerio personal. El cacique eclesiástico prefiere tener un pueblo infantil, siempre necesitado de él, antes que un pueblo maduro que pueda caminar solo en el Espíritu. Pero esto es contrario a la visión de Cristo, que llamó a los discípulos para que se convirtieran en pescadores de hombres y en testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este estancamiento no solo afecta a la congregación, sino también al testimonio hacia afuera. Una iglesia que solo se mira a sí misma termina siendo un círculo cerrado, incapaz de impactar la comunidad que la rodea. Puede tener cultos encendidos, pero su influencia muere en las paredes del templo. Esto es lo que sucede cuando el liderazgo se convierte en caciquismo. El pastor brilla, pero el pueblo permanece en sombra. El hombre se enaltece, pero la obra de Dios se detiene. El llamado a formar y enviar. Jesús estableció un principio claro en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato no fue encerrar a los discípulos en un solo lugar, sino enviarlos. La iglesia que no envía contradice la gran comisión. Formar discípulos no significa simplemente que los hermanos asistan a un culto, sino que sean preparados en la doctrina, equipados en la palabra, entrenados en la oración y afirmados en la fe. El discípulo verdadero aprende para luego enseñar, recibe para luego dar, es alimentado para luego alimentar a otros. Una iglesia que no forma ni envía está rompiendo el ciclo espiritual establecido por el Señor. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de esto. Él no solo predicaba, sino que levantaba obreros. En sus cartas vemos cómo menciona a Timoteo, a Tito, a Silas, a Epafras, a Priscila y a Aquila, entre otros. No eran simples acompañantes, sino colaboradores que fueron formados para continuar la obra. Pablo entendía que su ministerio no debía terminar en él, sino multiplicarse muchos. Hoy necesitamos volver a ese modelo. Una iglesia sana es aquella donde los dones del Espíritu se manifiestan libremente, donde los jóvenes con llamado son impulsados, donde las hermanas con carga espiritual son respaldadas, donde los varones que sienten el fuego de predicar son instruidos y enviados. Si una congregación después de 20 años no ha levantado ni un misionero, ni un evangelista, ni un pastor, es una iglesia detenida por el egoísmo de un hombre. Amado hermano, el Señor no nos llamó para levantar imperios personales, sino para levantar su reino. El pastor que guarda para sí lo que debería dar está robando al pueblo el derecho de crecer y está robando al Señor la gloria de que su obra se multiplique. Por eso debemos examinar nuestras congregaciones a la luz de la palabra y preguntarnos con sinceridad, ¿estamos formando discípulos o simplemente entreteniendo oyentes? ¿Estamos enviando obreros o reteniendo almas para engrosar un templo? El mensaje de Cristo fue claro. Id, no dice quedaos, no dice retened, no dice encerrad, dice id, lo que significa vayan. Y el que ama al Señor obedece su voz. El peligro de la centralización en la figura del pastor. Cuando la iglesia se centra en la figura de un solo hombre, el pueblo pierde la visión del reino. El pastor se convierte en el eje y todo gira en torno a su palabra, a su ministerio, a sus decisiones. Esta centralización es peligrosa porque desvía la atención de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 22, que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El verdadero pastor entiende que él es un siervo más, un instrumento en las manos del Señor y que la gloria no le pertenece. Cuando un líder adopta la mentalidad de cacique eclesiástico, comienza a sofocar los dones y ministerios que el Espíritu quiere levantar en la congregación. Si un joven recibe un llamado, pronto se ve limitado. Si una hermana siente carga por evangelizar, no encuentra respaldo. Si un hermano comienza a enseñar con claridad, es visto como amenaza. El resultado es una iglesia silenciada, donde solo la voz del pastor resuena y donde la palabra se convierte en su interpretación personal. Este modelo es contrario al cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función y donde todos deben aportar para la edificación común. El impacto de este liderazgo egocéntrico se refleja en la vida de los creyentes. Muchos se acostumbran a una espiritualidad dependiente,
donde nunca maduran, nunca se fortalecen en el conocimiento de la palabra, nunca desarrollan un ministerio propio, permanecen años en la misma iglesia, participando en cultos, gozándose en alabanzas, pero sin fruto. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, verso 12, reprocha esta condición diciendo: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Este es el cuadro que se repite en muchas congregaciones. Creyentes que llevan décadas escuchando sermones, discursos, mensajes, pero no pueden explicar las doctrinas básicas de la fe. Hermanos que saben danzar y cantar, pero no saben predicarle a un inconverso. Miembros que oran con fervor, pero desconocen la profundidad de las Escrituras. El estancamiento espiritual es evidente y se convierte en una cadena que pasa de generación en generación. Los hijos de esos creyentes crecen viendo lo mismo y en muchos casos se apartan al no encontrar una fe sólida que les dé respuestas. Además, esta situación produce frustración en aquellos que sí desean crecer. Hay varones y mujeres con un llamado genuino que sienten que el Señor les impulsa a predicar, a enseñar, a evangelizar, pero cuando buscan respaldo se encuentran con un muro y muchos terminan saliendo de la iglesia en busca de espacio y entonces son señalados de rebeldes o de divisionistas. En realidad, lo que desean es obedecer a Dios, pero el caciquismo pastoral les impide desarrollarse. El fruto de una iglesia no se mide por la cantidad de cultos, ni por la intensidad de las emociones en sus reuniones, sino por los obreros que levanta y envía. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 9, verso 37. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El clamor de Cristo no fue por más asistentes a cultos, sino por más obreros en la mies. Una iglesia que después de años no ha producido obreros está fallando en su misión. Si lo puedes leer, pequeño... La iglesia primitiva nos da el ejemplo. En Antioquía había profetas y maestros. Mientras ministraban al Señor con ayuno, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así nació la primera misión organizada de la iglesia. Ellos fueron enviados y de ese envío se desató una expansión poderosa del Evangelio. El modelo fue siempre levantar y enviar, no retener y centralizar. Por eso, cuando vemos iglesias donde pasan 20 años sin levantar un solo misionero, debemos reconocer que algo está mal. No podemos llamarle éxito espiritual a un ministerio donde solo el pastor crece y se proyecta, mientras el pueblo permanece inmóvil. El verdadero éxito es cuando el reino se extiende, cuando los dones florecen, cuando los ministerios surgen y cuando la palabra llega a nuevas vidas. Amado hermano, el cuerpo de Cristo necesita pastores que sean formadores de discípulos, no caciques. Necesita líderes que entiendan que la iglesia no les pertenece, sino que fue comprada con la sangre de Cristo. Necesita hombres dispuestos a ver a otros crecer, aunque eso signifique que la obra se multiplique fuera de su control. El orgullo pastoral debe ser ver hijos espirituales levantarse y no tener un pueblo dependiente. El mensaje es claro. Si un pastor después de años no ha levantado obreros, no está cumpliendo con su llamado. Y si una iglesia después de décadas no ha enviado misioneros, no está obedeciendo la gran comisión. La obra de Dios no se mide por los años que un pastor lleva en un púlpito, sino por el fruto que ha producido en otros. El reino no se expande con caciques, sino con siervos que levantan siervos.
el patrón bíblico de delegar y multiplicar. Desde el principio, el Señor estableció un patrón claro para el liderazgo espiritual: delegar y multiplicar. Moisés, cargado con el peso de gobernar a todo Israel, recibió consejo de Jetro para levantar varones capaces que juzgaran asuntos menores, mientras él se dedicaba a lo más importante. En Números capítulo 11, verso 17, Dios mismo tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre 70 ancianos para que llevaran con él la carga del pueblo. El Señor nunca quiso que un solo hombre cargara todo, ni que centralizara la autoridad. El propósito divino siempre fue compartir, levantar y multiplicar. Jesús, siguiendo ese mismo principio, no se limitó a predicar él solo. Formó a los 12 y luego envió a 70 de 2 en 2 para que fueran delante de su rostro a toda ciudad y lugar. De esa manera el evangelio no dependía solo de él en su ministerio terrenal, sino que se multiplicaba en muchos. Luego, antes de ascender, dejó la gran comisión para que todos sus discípulos continuaran la obra. La multiplicación es parte esencial del reino. Una iglesia que no multiplica ministerios contradice la esencia misma del mandato de Cristo. Con todas tus concubinas. El apóstol Pablo aplicó este patrón. En sus cartas vemos cómo instruyó a Timoteo y a Tito para que establecieran ancianos en cada ciudad, y cómo recomendaba a los hermanos fieles que fueran capaces de enseñar a otros también. El fruto de un verdadero líder no se mide en cuántos le siguen, sino en cuántos pueden continuar la obra cuando él ya no esté. Si lo puedes leer, pequeño rey. Por lo tanto, podemos decir que el caciquismo eclesiástico es un rotundo fracaso. El caciquismo pastoral es, en esencia, una distorsión del llamado de Dios. Estos hombres convierten la iglesia en una extensión de su ego. Se preocupan más por mantener su posición que por formar discípulos. Se aferran al púlpito, pero descuidan la misión. Y mientras el pueblo los honra como grandes líderes, la realidad es que no están produciendo fruto eterno. El fracaso de este modelo se ve en los resultados. Iglesias que llevan 30 o 40 años de existencia, pero siguen siendo las mismas, sin haber enviado misioneros, sin haber plantado nuevas obras, sin haber levantado evangelistas. Congregaciones donde solo los hijos de los creyentes crecen viendo a sus padres asistir fielmente a los cultos, pero sin un ejemplo de crecimiento ministerial. Así se repite el ciclo de estancamiento, generación tras generación. Además, el caciquismo produce división. Cuando alguien siente el llamado y no encuentra respaldo, surge la frustración. Algunos salen y comienzan ministerios por su cuenta, muchas veces sin la preparación adecuada, y terminan repitiendo los mismos errores. Otros se apagan en silencio, resignados a una vida espiritual limitada. El resultado es un cuerpo debilitado, dividido y sin dirección. Este es un llamado a volver al modelo apostólico. La solución no está en abandonar la iglesia, sino en volver al modelo apostólico. Los pastores deben entender que su llamado no es edificar su propio nombre, sino el reino de Dios. Deben reconocer que las ovejas no son suyas, sino del Señor que las compró con su sangre. Su responsabilidad no es retener, sino formar, preparar y enviar. Una iglesia que quiere agradar al Señor debe medir su fruto en función de los obreros que levanta. No basta con tener cultos animados, ni templos llenos, ni programas bien organizados. Lo que agrada al Señor es ver discípulos que se convierten en obreros, jóvenes que se convierten en evangelistas, hermanas que se convierten en intercesoras,
varones que se convierten en maestros de la palabra. Esa es la verdadera cosecha. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está la clave del crecimiento del reino, la transmisión fiel de la doctrina, la multiplicación de obreros, el desarrollo de ministerios. La iglesia que aplica este principio no se estanca, sino que se expande y se fortalece. Amado hermano, debemos clamar al Señor para que despierte a su pueblo y para que libere a su iglesia del espíritu de caciquismo que tanto daño ha causado. Debemos pedir que se levanten pastores conforme a su corazón, hombres que no busquen señorío, sino servicio, que no busquen seguidores, sino discípulos, que no busquen gloria, sino fruto. El día en que volvamos al modelo apostólico, veremos otro gran avivamiento. Iglesias llenas del poder del Espíritu Santo. Que cada iglesia sea un manantial de obreros y no un estanque de oyentes. Que cada pastor sea un formador de discípulos y no un cacique sobre su grey. Que cada culto sea un impulso para la misión y no una rutina para la comodidad. Así el reino se extenderá, así el nombre de Cristo será glorificado y así el mundo conocerá que la iglesia sigue siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y que el Señor levante pastores conforme a su voluntad, no que sean caciques en sus iglesias, sino que sean formadores de otros obreros. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.